Porque da igual que sea un criminal, un cliente o tu novia, ¿vale? Manipular son 5 cosas. 1. Usa sinónimos. Te hacen ser más elocuente y sobre todo preciso, que es lo que te interesa, dar más info en menos tiempo. 2. Hace efecto espejo. Que tiene una muletilla, se la copias. Que gesticula mucho, tú también. Que repite mucho concretamente, tú vas a decir en concreto. Eso genera una familiaridad irracional y son más biodisponibles a hacerte caso. 3. Aumenta el silencio. Te da autoridad, control y encima te mantiene callado. Que es bueno porque la gente llena los huecos de información con sus estándares. O sea, todo el mundo idealiza lo que no conoce y eso juega a tu favor. 4. No estés de acuerdo en nada. Rebate. La gente no quiere sentirse escuchada, quiere sentirse entendida y la mejor manera de hacerlo es hacerles sentir que te han hecho pensar. Aparte, que el intercambio de opiniones genera dopamina y les mantiene más tiempo invirtiendo en hablar contigo. La confianza solamente es eso, es contacto sostenido en el tiempo. Entonces, si consigues que inviertan mucho, al terminar van a ser más propensos a hacer lo que les pidas. Algo que se hace mucho en fuentes humanas es elicitar. La elicitación, que es conseguir info sin pedirla. Imagínate que yo quiero saber cuánto cobra este analista de KPMG, que estoy siguiendo en Madrid, y no le puedo preguntar explícitamente, porque es intrusivo y compromete la operación, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues haces un approach un día, un approach al siguiente, y ya en medio del segundo le sueltas, oye, por cierto, enhorabuena, que acabo de ver en Reuters que os han subido el sueldo, no sé, a 5.100 euros, y el tío te va a decir... ¿Qué va? Pero si en esta planta no llegamos a 2.500, la mayoría. Claro, esta información parece insulsa, pero en base a esto tú puedes saber qué alquileres se puede permitir el tipo, qué cargo tiene dentro de la empresa, en qué zonas residenciales hacer vigilancia, incluso si es un trabajador de defensa, que suelen pasar más tiempo con la gente de su mismo escalafón, que al final son con los que curran, con los que van en binomio, etcétera. Ya sabes quiénes son sus amigos potencialmente. Somos tan receptivos a colores y logotipos porque hace 20.000 años es lo único que había. ¿Por qué reaccionamos al color rojo? Y es el color pasión, que te fijas tanto, porque estamos hechos para identificar fruta madura, que es de esa gama. Lo mismo con los símbolos, o sea, el primer dios, el primer concepto divino fue un círculo. En el Paleolítico, cuando la gente veía que los hijos, los padres morían, todo moría, pero sin embargo el sol salía y se ponía siempre, ¿no? Haciendo como una circunferencia, dijeron, coño, esta es nuestra primera intuición de lo eterno, y lo empezaron a manifestar en el arte. Por eso el círculo está en todas las teologías, o por eso Platón, cuando habla del universo, habla de esferas dentro de esferas. De hecho, lo que es el hombre de Vitruvio, que es esta ilustración de un tío desnudo dentro de un círculo, simboliza eso, es lo finito, o sea, lo que tiene límites dentro de lo infinito, o sea, el hombre dentro de Dios. Hay 2 técnicas brutales para saber si el de enfrente te está mintiendo. La primera de todas es ver si utiliza sinónimos. Una persona sincera, cuando cuenta algo que de verdad ha hecho, se lo imagina en todos sus contextos mentales, entonces su semántica es amplia. Si yo le pregunto a un futbolista si juega fútbol, me dirá que le pega el balón, que tira una falta. Sin embargo, una persona que miente tiene un testimonio rígido. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene la sensación de que si le deja fluir se va a autodelatar. Entonces son testimonios al estilo, no lo sé, no recuerdo, no hice nada, y en aquel momento ¿dónde estabas? No lo sé, no hice nada. Y luego la segunda y más graciosa de todas, cuando el sujeto empieza a acabar las palabras en mente, empieza a decir obviamente, honestamente, como construyendo palabras largas a propósito. ¿Por qué lo hace? Porque su subconsciente intenta postergar el momento de decir la verdad, retrasar esa confrontación. Pues obviamente, como era un día en el que yo no trabajaba, estaba no sé dónde, sinceramente. ¿Por qué lo añades de forma constante? Pues porque te da vértigo que se vaya acercando el momento en el que yo te pillo. La palabra creó el tiempo. Y el tiempo es lo único característicamente humano. O sea, ¿qué es la agricultura? La agricultura es pensar en estaciones, o sea, mirar a futuro. ¿Qué es la religión? Es preguntarse qué hay después de la vida. Sin embargo, los animales solo viven en el presente, porque solo pueden referirse a él. O sea, un perro ladra si tiene hambre y un oso gruñe si se aproxima a un riesgo. El hombre no. El hombre creó sistemas fonéticos que derivaron en conceptos, como antes, después. Y una vez tienes estos conceptos, son sofisticables. No es lo mismo cercanamente después, o sea, mañana, que lejanamente después, tipo nunca. Rompimos el esquema de 3 dimensiones. ¿El lenguaje creó el tiempo? No, pero legitima esa dimensión. Una huelga puede ser una interrupción de servicio o una lucha laboral. Un ataque, digamos militar, puede ser preciso o puede ser quirúrgico, con esa metáfora médica, ¿no?, que se asocia a curación. Las metáforas médicas son típicas. Por ejemplo, sanear cuentas en una empresa en vez de echar a media plantilla. Esto se llama framing, se utiliza mucho en política. Por ejemplo, un inmigrante puede ser ilegal o puede estar en situación irregular, según el medio que te lo cuente, ¿vale? Implica que lo útil no es ser el que mejor habla en una conversación o un debate, sino el que maneja los conceptos antes de empezar. Porque la historia del arte, insisto, es la historia del dolor, no del placer. A un existencialista le cuesta existir. Al romántico le duele amar y al realista en el fondo le repudia la realidad. Esto lleva siendo así desde Séneca hasta Dostoyevsky, pasando por Cervantes. Por eso Benedetti, el italiano, decía:
Crear es sangrar, porque hay un ejercicio ontológico en el autor que es intentar no matarse por el camino. Y ahora alguno dirá, entonces, ¿por qué dicen que el arte es placer? Pues porque en el capitalismo cultural vende más la distracción que la construcción. Para distraerme me sirve Netflix o me sirve Operación Triunfo, pero para construirme tengo que integrar dolores de otra gente, porque la vida es eso, es pasar dolor. Una guerra la gana el que sabe gastar mejor. Por eso se utiliza hoy comunicación, fuentes humanas. Tú imagínate que estás en Kenia y quieres saber qué hay dentro de un almacén enemigo, porque puede haber artillería o agua. Tienes solo 3 opciones. La primera es poner un satélite encima, que uno, es carísimo y tu unidad no va a alquilar un satélite comercial. La segunda es el típico dron, para ver qué entra y qué sale, ¿no? Mínimo un par de días tiene que estar ahí. Lo van a ver, compromete la operación. La tercera y más útil es tan fácil como conseguir info sensible del tío que está en la puerta y ya tienes un exchange ahí. O, por ejemplo, hacerte cercano de la gente que les provee servicios, porque los del almacén también llaman para arreglar las ventanas o para pedir a domicilio o tratan con gente que ve la infraestructura. Esto es básico. A mí mi tutor me decía, mira, si tú quieres desmoralizar a terroristas en Mali porque no quieres tener que pelear, ¿no? Tienes 2 opciones. La primera es gastarte $500,000 en logística para traer artillería intimidatoria, y la segunda es coger con 40 euros un router wifi o un Starlink, para que les empiezan a llegar a todos mensajes de la madre, la novia, la abuela, cariño, vuelva a casa, te echamos de menos. Si a esto le sumas 100 euros más de meter una noticia en un periódico local, estilo, el ejército español tiene 400 musulmanes, no matéis a vuestros hermanos, consigues desmoralizar el triple que antes y gastando un 5000% menos. La mayoría de letras que utilizamos en el alfabeto, por no decir todas, tienen una historia semántica previa. Por ejemplo, la S viene de la onomatopeya de una serpiente. Por eso es así. Y justo la serpiente hace S. La letra M se escribe con la forma de M por las curvaturas del mar. Por eso Meim en hebreo es agua. La M es una vibración, ¿vale? La O, por ejemplo, que es un ideograma, es como un círculo, ¿no? En realidad emula la redondez de la boca al pronunciarla. A veces olvidamos el impacto del lenguaje en nuestras capacidades. Por ejemplo, los rusos no tienen el color azul, tienen goluboy, sinit, dependiendo de la claridad. ¿Qué ocurre cuando los sometes a un test de daltonismo? Pues que no solamente distingue más gamas que el español, sino que lo hacen más rápido. Ocurre también con los descendientes de tribus centroafricanas que no tenían numerales. O sea, en vez de decir 1, 2, 3, decían rebaño, manada, pareja. Cuando sometes a sus hijos a un test de coeficiente intelectual, el apartado en el que son peores son las matemáticas. En todo el árabe no hay una sola palabra para designar al ateo, ¿vale? Tienen mulhid, que es desviado, kufar, infiel, musrik, hereje. No hay ninguna terminología neutra como nosotros que decimos ateo, no Dios. Esto afecta radicalmente a cómo perciben luego a alguien que no cree nada y por eso le insultan. El lenguaje es un sello de identidad. En las guerras es lo primero a lo que se renuncia. El catalán deja de hablar español en el procés, o los ucranianos vuelven a su dialecto después de la guerra. Exagera tus debilidades, ponlas aquí. Llego a entrevistar a un terrorista, sabe que soy nuevo y empieza a atacarme con eso. ¿Qué haría cualquiera? Justificarse. ¿Qué hay que hacer? Sí, soy un puto novato. De hecho, fíjate que toda mi reputación depende de esta primera charla contigo. El tío va a decir, me va a follar, va a ir con todo. ¿Que vende su servicio muy caro? ¿Qué empieza a hacer la gente? ¿Omitir el precio? ¿Dejarlo para el final? No. Oye, esto es carísimo, más que un riñón. La gente se va a imaginar aquí. Y tú vas a decir esto. La autodestrucción tiene un goce estético, ¿vale? La gente no admira a Bukowski por brillante, sino por alcohólico. La gente no lee tanto a Nietzsche porque sea el mejor de su época, que no lo es, sino porque el tío en el hecho homo te suelta cosas como: yo desacralizo lo sagrado, no soy un hombre, soy dinamita. De hecho, Oppenheimer, que es un científico aburrido como lo puede ser Heisenberg, le hicieron una película. ¿Por qué? Porque el tío decía cosas como Here I am, the destroyer of worlds. O sea, toda esta gente son perfiles cuya comunicación autodestructiva te hace sentir rebelde. Por eso las mujeres sienten devoción por Mario Casas cuando tiene reacciones impulsivas, o, a pesar del feminismo, se enamoran de reggaetoneros que dicen machistadas y cosas de yonki. Un terrorista serio no se comunica por WhatsApp, pero tampoco con un móvil cifrado, un Google Pixel que se cree la gente. Un día te ponen una receta en un foro, hay una persona que tenía orden presencial, ¿no? de ver esa receta X hora, X día, y dentro pues ya viene un mensaje cifrado. Yo he llegado a ver tíos que envían una foto a su madre por un correo totalmente ordinario, y la madre, 2 días después, cuando ya nadie la está monitorizando, saca la foto en un USB, la abre en otro terminal, inspecciona el elemento como para abrir con el bloc de notas y luego dentro tiene un mensaje. Esto es importante porque rompe mucho ego. O sea, hay mucho experto de yo soy doctor en lingüística o yo soy experto en interrogatorio. Ya, pero si tú no encuentras qué cojones analizar o a quién coño interrogar, tu trabajo no vale de nada. La comunicación, ya sea de defensa o de entretenimiento o de medios, etcétera, requiere picardía. Tú puedes hacer que cualquier persona
te responda lo que tú quieres escuchar, ¿vale? Se llama el efecto Rashomon. Esto es un experimento en el que le ponían a 1000 personas la misma película, en la que había como un accidente de un coche. A la primera mitad le preguntaban a qué velocidad se tocaron los vehículos. Y a la segunda le decían a qué velocidad impactaron los coches. Con ese cambio léxico, el segundo grupo reportó velocidades un 60% mayores. De hecho, daban detalles que no existían. Te hablaban de cristales rotos o derrapes. Esta forma de condicionar respuestas, sin que el otro lo sepa, se utiliza en todo. O sea, en negocios, en el mundo militar. Tú a un cliente no le preguntas, oye, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Preguntas cuánto estás dispuesto a invertir, porque te va a dar un número mayor. Invertir suena bidireccional. Igual que con un mentiroso. Tú le preguntas, oye, ¿estuviste aquí el martes? No, porque es muy frontal. Él se tensa porque o miente o se delata. ¿Qué tienes que hacer? Oye, ¿habría algún motivo por el que alguien me dijera que te vio el martes aquí? ¿Qué va a creer él? Que tiene cierta flexibilidad para mentirte, pero la va a cagar. Siempre se delatan, porque en vez de enfocarse en decir eso que tienen que decir, intentan manejar muchas variables y en alguna caen. La gente no quiere saber cosas interesantes, quiere saber cosas estéticas. Por eso los chavales no leen Ortega y Gasset o Humberto Eco, leen el mainstream en internet. Nietzsche, Freud, autores rusos, porque como son temas que salen más a menudo, te da más oportunidades de fingir que tienes cultura. Todo esto viene de falta de patria, o sea, de que si tú desde los 5 años estás escuchando que lo español es facha y que tu país es una mierda, cuando seas adulto vas a ser propenso a romantizar culturas externas y rechazar la tuya. Por eso hay críos que idolatran a Frank Sinatra, pero no conocen a Andrés Calamaro. O por eso hay tías que suben frases de Bukowski y no de Miguel Hernández, aunque Bukowski es un cateto. O sea, la gente basa su adquisición cultural en impresionar a otra gente. No, es que a mí solo me interesa la literatura rusa. No, es que es la única que entiendes. Porque el realismo lo entiende hasta un niño de 5 años. Pero a que no entiendes los dilemas éticos en la guerra civil, de tu país, por cierto. O a que no entiendes el origen de la identidad europea. No, porque esos temas no te sirven para impresionar en discotecas. Decir que la comunicación es hablar es como decir que el acueducto de Segovia es una tubería, ¿vale? Con 2 cojones. O sea, comunicar son muchas cosas. Puede ser neuroquímica, idiomas, a veces hasta colorimetría. Por ser es una función vital. O sea, igual que necesito alimento para nutrirme, necesito lenguaje para relacionarme. No hay comercio sin 2 hablantes que se entiendan. No hay una historia sin un idioma que la recoja, o ciencia sin palabras que la expliquen. Antiguamente se respetaba el conocimiento. La gente sabía de todo. El médico sabía de espiritualismo y era un chamán. En Egipto el agricultor también era geómetra, que de hecho de ahí viene la geometría, de cuando subía al Nilo, borraba las tierras y había que volver a dibujarlas. El político en Roma sabía de literatura y era bien hablado. Y en general la gente joven tenía curiosidad por entender el mundo. Pero ¿qué es lo que tienes hoy? Tienes críos que se hiperespecializan hasta el punto de saber cómo arreglar un ordenador, pero luego no ubican Palestina en un mapa. O sea, hay gente con carreras que cree que estar gordo es normal.